Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Una última encuesta realizada en noviembre muestra que el candidato de la Unión por la Esperanza UNES, Andrés Arauz, encabeza la intención de voto en el país de cara a las elecciones presidenciales de 2021. Guillermo Lasso estaría en segundo lugar y el candidato por el movimiento indígena Yacu Pérez en tercero. Otra encuesta señala que Arauz tendría una intención de voto de 40.2%, con 10 puntos de diferencia de Guillermo Lasso. Un dato interesante es que el 42,49% de personas consultadas aún no define a qué candidato apoyará en las siguientes elecciones. El índice más alto de personas indecisas se encuentra en la provincia de La Suay. 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42 minutos. Saludamos entonces a Santiago Nieto, director de Informe Confidencial. ¿Cómo está, Santiago? Qué gusto saludarle. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Quisiera yo comenzar esta entrevista preguntándole sobre la encuesta que usted ha realizado. ¿Cuál es el sentimiento de la población respecto a este año? ¿Cómo se siente la población? ¿Cree que este año ha sido mejor o peor que el anterior? Obviamente tenemos una pandemia y una situación económica bastante difícil, pero ¿cuál es la expectativa que tiene la ciudadanía consultada por usted? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar aquí en Radio Pichincha Universal. Alexis, Licenia, buenos días, amigos radioescuchas y cibernautas, buenos días, gracias por su paciencia. Sí, hemos levantado una encuesta a nivel nacional y es el primer dato que llama la atención. Cuando preguntamos a la gente si la situación económica suya y de su familia está mejor o peor que el año pasado, el dato es bastante fuerte. 75% a nivel nacional dicen que la situación del encuestado y su familia está peor que el año pasado, versus a un 5% que dice que estaría mejor. Pero preguntamos después, ¿y cómo ves su situación dentro de un año? ¿La situación económica suya y su familia va a estar mejor o peor que ahora? Y el dato que llama la atención es el 36% de entrevistados que dice que va a estar mejor. En este momento hay un pesimismo. Esperemos a ver en cómo evoluciona este ánimo de los ciudadanos. Diciembre va a ser un mes bastante duro para todos, no solo a nivel de Ecuador, sino de todos los países que tienen restricciones por el problema de la pandemia. Vamos a tener unas fiestas tristes, por decirlo de alguna manera, y algunos tendremos fiestas bastante más tristes porque perdimos a alguien, a un ser querido. Con ese ánimo, la gente entrará en enero en el proceso ya de la campaña electoral e irá a votar el 7 de febrero a las urnas. Esos sentimientos son los que primarán para que la gente decida o no votar por cualquiera de los candidatos de su elección. Un gusto saludarle como siempre, muy buenos días. Un gusto. Esta encuesta y este estudio que ustedes han hecho es Quito, Guayaquil, Cuenca, zonas urbanas, es nacional, ¿en qué provincias nomás? Si nos podría también dar un poco de datos e información de la ficha técnica de la encuesta. Sí, es una encuesta hecha a nivel nacional. No tiene validez solo en la costa, en la sierra, zona urbana y zona rural. Es una encuesta telefónica a 1,600 personas con un margen de error del 3.5 y una confiabilidad del 95%. ¿Qué quiere decir esto del margen de error y la confiabilidad? Que más o menos de cada 100 encuestas que hagamos, 95 van a salir bien y 5 pueden salir completamente mal. Es el juego de la estadística. Y el margen de error es un margen en que las variables se mueven entre un nivel superior y un nivel inferior. Entonces podemos ver que un número puede tener más 3.5 o menos 3.5. En ese margen se van a mover las variables. Eso se llama el margen de error. Entonces, cuando hablemos ya de porcentajes, vamos a tomar en cuenta
ese dato para decir, por ejemplo, si fueran entre dos personas la competencia y habría una diferencia de 2 o 3 puntos, podríamos decir que es un empate porque están dentro de los márgenes de error que manejamos en la encuesta. Santiago, ¿qué le hace pensar a la gente que el año que viene va a ser mejor? Porque si la mayoría le ha ido mal este año, entiendo yo que su situación económica también está muy mala. ¿Qué les hace pensar, qué les hace mantener esa expectativa de que el año que viene va a estar mejor? Yo creo que siempre va a haber la esperanza, el optimismo. Todavía no entramos en procesos de sentimientos negativos. Este 36% lo que me dice es que puede haber un espacio para una imagen, un mensaje positivo, un mensaje de futuro, de esperanza. Se puede dar con este 36%, veamos cómo evoluciona, como decía, el sentimiento del resto de la población, que puede tener diferentes tipos de votos. Puede ser un voto protesta, puede ser un voto por necesidad, un voto por conveniencia, etcétera. Cómo se vayan canalizando esos sentimientos de las personas definirán el tipo de candidatura que vayan a apoyar. Y obviamente por parte de las campañas, sintonizar con ese sentimiento, darle un tratamiento adecuado a los problemas de la gente, puede dar éxito a cualquier candidatura en este momento. Tenemos en la encuesta Informe Confidencial quizás las cifras de cómo va a cerrar o cómo está cerrando el gobierno de Lenin con respecto al tema de confianza, de credibilidad ciudadana. Sí, pero yo lo que me había centrado, no tengo ahora el dato, nos habíamos centrado más en el tema electoral. Lo que sí nos podemos decir y adelantar es que con este sentimiento de la gente de pesar, de sentir que su situación está peor que el año pasado, lo que vamos a encontrar son cifras que califican malas a las autoridades y también cifras negativas con respecto a la política. Si vemos confianza institucional, todas las instituciones que tienen que ver con la democracia tienen saldos negativos, asimismo con la clase política. Siempre será el foco de salida para canalizar esos sentimientos la clase política, porque viene arrastrando unas negativas bastante altas. ¿Cómo percibe por usted, Santiago, a los candidatos, al menos a los que se conocen, independientemente de que estén en firme o no en la papeleta electoral? Sí, lo que tenemos es lo que decía. Primero, hay desconocimiento de muchas candidaturas. Hay 3 candidaturas que están con mucha mayor presencia. Las 3 candidaturas con mayor presencia son las candidaturas de Arauz por el fenómeno del movimiento de Correa. Después tenemos a Guillermo Lasso, que viene en varias campañas, y Yacu Pérez, que tuvo visibilidad por el movimiento indígena en el 2019. Pero habiendo tanta indecisión y habiendo tanto, digamos, este malestar en la población y esta alta indecisión, perdón, la repetición, lo que sí nos dicen las cifras es que el escenario para la presidencial todavía está abierto, ¿no es cierto? Y podremos tener novedades. Porque aparte de estas 3 campañas, que son las que más notoriedad han tenido, pueden aparecer de las campañas, digamos, del segundo pelotón, algunas de ellas pueden, digamos, salir del pelotón y pegarse al primero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las variables que manejamos en el análisis de la política en Ecuador va a ser la variable regional. Voy a mencionar 3 candidatos nuevos de gente joven. Juan Fernando Velasco, por ejemplo, tenemos a Javier Hervas de la Izquierda Democrática, hay César Montúfar también que pertenecen a la región de la Sierra, que pueden ser representantes de Quito. El uno es diferente, viene en un ámbito diferente a la política, el otro tiene su lucha en nicho muy particular, que es César Montúfar, y Hervas, que está tratando de revivir al IDE. Esos 3 candidatos y los otros que tampoco descarto, estoy poniendo 3 como ejemplo, pueden también poder llegar y tener un espacio dentro de esta contienda electoral. Porque no está nada dicho.
Si nosotros vemos las cifras, solo el 30% de la población dice que ya ha decidido por quién votar, mientras que el resto o simpatiza con un candidato o simplemente no ha decidido todavía. Es un escenario abierto, la gente no está hablando de política, está hablando de sus problemas y tenemos a la política hablando con la política, que es un proceso que se da normalmente. La primera etapa en una campaña electoral será que la política hable de la política, que el círculo rojo, el periodismo, la academia, los partidos políticos, los gobiernos, la gente mucho más informada, hable de los procesos de la política, y en segundo lugar vendrá la comunicación que las campañas hagan para acercarse a los diferentes nichos de electores. Que usted nos diga las cifras con las cuales se ubican en esa posición Arauz, Lasso y Yaku, y quisiera también que nos haga quizás una reflexión o nos desmenuce estos datos que sí me parecen interesantes, porque hay un importante número de ciudadanos, según la encuesta un promedio del 30%, dice no saber quién es Andrés Arauz, pero a pesar de ese desconocimiento de un sector de la población, Arauz se ubica primero. Eso por un lado. Y por otro, quisiera que nos hable también sobre cuáles son las necesidades o los problemas más urgentes, los que más acusan los ciudadanos en este momento. Lo que usted dice es verdad, hay mucho desconocimiento de las candidaturas, que yo es lo que señalaba hace un momento, por eso el escenario abierto. La candidatura, en este caso particular que usted menciona, del candidato Arauz, es que tiene una figura muy fuerte que lo sostiene. Si vemos nosotros la primera aparición de la candidatura de Arauz, que era muchísimo menos conocido, fue acompañado, o se dijo públicamente que quien podía acompañarle era el expresidente Rafael Correa, lo cual le dio potencia en ese sector de la población que apoya a ese movimiento político. Por eso también, si nosotros vemos, Yaku Pérez también tiene poco conocimiento, pero acompañado del, ¿cómo se llama?, el movimiento indígena, tiene bastante aceptación. Entonces, hay que ver cómo evolucionan, sobre todo las candidaturas que no tienen todavía una imagen consolidada, cómo evolucionan, cómo llenan ellos esa página en blanco que la gente todavía la tiene vacía, de sus positivas y negativas, y con este balance la gente optará por apoyar o no. Es lo que pasa, como digo, con candidaturas que tienen detrás una figura política fuerte que le puede dar notoriedad. Creo que en eso el correísmo fue acertado al presentar su candidatura de Arauz. Hizo una mini campaña que le dio notoriedad y le hizo conocer al candidato presidencial. Por eso yo llamaba la atención. Otras candidaturas que si logran darse a conocer, que son pequeñas, que no tienen todavía presencia, si logran hacer un evento que les conozcan, en esta alta indecisión pueden tener notoriedad. ¿Cómo están las cifras ahora? Cuando los electores ecuatorianos vamos a votar, al ser el voto obligatorio, hayamos o no decididos por quién votar, lo vamos a hacer. Y así hacemos la pregunta. Una vez que hemos preguntado, ¿usted ha decidido o no ha decidido por quién votar? Ya teníamos que el 30% ha decidido y el resto o simpatiza o no ha decidido todavía por quién votar. Sin embargo, le preguntamos, y haya o no haya decidido, si hoy fueran las elecciones, por quién votaría. Y tenemos en esta simulación, sacaría a Arauz 22%, Guillermo Lasso 17%, Yaku Pérez 13%, y los demás candidatos estarían bajo el margen de error. El dato que llama la atención es un 42% de la población que está votando nulo o blanco y que todavía no escoge a ninguno de los candidatos. Y por eso es que el dato es importante. Si todavía casi la mitad de los ciudadanos, al presionarles y decir que contesten la simulación electoral, ¿no es cierto?, habiendo un 42% todavía de gente que no escoge a nadie
en la lista, de la lista que se ha presentado, perdón, de la papeleta que se ha presentado, tenemos todavía un escenario que se presenta como abierto. Santiago, de estos, digamos que tienen mayor aceptación de acuerdo a la encuesta que usted ha realizado, ¿quién tiene mayor credibilidad? Es decir, estamos en una plena campaña, aunque todavía oficialmente no inicia, pero estamos viviendo una campaña. ¿A quién le cree más de estos candidatos vigentes? Es que creo que ese es uno de los datos. Es el Ecuador y la clase política está atravesando en este momento por una crisis. Nosotros en consultoría política manejamos imagen, credibilidad, profundidad de imagen y todo, y todas esas variables que tienen relación con la figura del candidato o la candidata tienen que tener a fin de la campaña 60% que sean positivos y 30% negativos. Es decir, que haya una relación de 2. De cada 3 personas, 2 le vean bien y una le vea mal. 2 confíen y una desconfíe. 60 positivas, 30 negativas. Ninguna candidatura presenta en este momento datos positivos, lo cual hace pensar que va a haber otro móvil del voto para los ciudadanos. Nos ha pasado en algunas otras elecciones. Voy a poner por ejemplo la elección norteamericana, no la última, sino donde ganó Donald Trump. Si nosotros vemos esa elección, tanto Hillary Clinton como Donald Trump tenían imagen negativa, pero pelearon, digamos, por los escaños, y lo que motivó el voto para uno y otro fueron otras razones que el voto, digamos, con el corazón. No era que querían esos candidatos, sino que optaron por ser más pragmáticos en el caso que veían a una u otra candidatura como un beneficio para ellos. Otros fueron voto protesta y otros por soportar ideas. Es decir, se mueven otras variables para la motivación del voto que el simple hecho de la adhesión que haya del ciudadano al candidato o al proyecto. Lo que nos dice la encuesta es que la clase política en su conjunto está con datos negativos con respecto a la ciudadanía. Y es lógico, lo hablábamos nosotros con lo del MUD, el movimiento, el ánimo de los ciudadanos. Cuando la gente está mal, califica todo mal, y a la política en particular. Santiago, ¿qué tan importante va a ser el rol que juegue Rafael Correa en esta elección? Veíamos que hay algunas preguntas que se relacionan precisamente con también el ánimo de la gente o la visión que puedan tener los ciudadanos con respecto del expresidente. Es decir, ustedes les preguntan si votarían por alguien que apoye a Rafael Correa. Ya vimos que un candidato salió a decir que el objetivo de esta campaña es evitar que Correa regrese al país, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí también, ¿será que se puede hablar de un voto escondido? Es decir, gente que prefiera votar por el candidato de Correa a partir de esa idea de que antes estuvimos mejor de lo que estamos hoy. Yo creo que no, en el siglo XXI ya el voto escondido dejó de tener mucha fuerza. ¿Por qué? Porque los ciudadanos están conectados con individuos que piensan similar. Entonces ya no hay la vergüenza, no hay la presión social. El voto escondido se daba a través de la espiral del silencio, donde los entornos quitaban la opinión del ciudadano. Ahora ya no se da eso, ya no se da el voto escondido. La participación de una figura fuerte, en este caso de Correa, dentro de la candidatura de Arauz, es delicada. Yo recuerdo en la elección a la alcaldía de Quito, cuando era candidato el exalcalde Augusto Barrera, la sobrepresencia de Rafael Correa le quitó espacio al candidato propiamente dicho. Entonces, eso dependerá del rol que juegue Rafael Correa, la distancia que tenga del candidato para que su participación sea positiva o negativa. ¿Por qué? Porque a los electores les gusta elegir un candidato, no alguien que representa a un alguien. Si es cierto que hay un soporte de figuras fuertes a candidatos específicos, la distancia que estos tomen del candidato va a transparentar el apoyo o los negativos que le puede dar hacia la candidatura. Santiago, en relación a la encuesta anterior que usted, ¿algún candidato muestra una tendencia a la baja, un estancamiento, una tendencia al alza de los que están obviamente con mayor aceptación en relación a la última encuesta, esta y la anterior? ¿Hay algún índice que muestre que algún candidato está estancado, sube o baja?
A ver, lo que pasa es que medíamos escenarios diferentes. Entonces es difícil la comparación, porque antes medíamos con otras figuras, y estas figuras nos altera, digamos, el resultado total. No estamos comparando dos simulaciones específicas. Es por eso también que los ciudadanos tienen alta indecisión. Todavía no tenemos cerrada papeleta, no sabemos quién es, entonces no hemos podido elaborar todavía un histórico para determinar quién sube y quién baja. Sobre todo cuando la campaña no comienza y muchos, como digo, de los electores no conocen a los candidatos, a muchos de los candidatos, y no conocen todavía la propuesta que estos candidatos van a hacer a los ciudadanos. Entonces, la campaña, como digo, si bien ya comenzó y está funcionando en un sector de la discusión, que es el sector de la política, todavía los ciudadanos tendremos que esperar un poquito más. ¿En qué medida puede modificarse este escenario? Perdón. ¿En qué medida puede modificarse este escenario, la eventual irrupción de Álvaro Noboa en la contienda electoral? Álvaro Noboa, recordemos, ya medía muy bien hace 2-3 meses que lo habíamos visto saliendo como candidatura. Entonces, no sabemos todavía, y eso tenemos que esperar a que nos dé más luces la autoridad pertinente. No sabemos la entrada de Álvaro Noboa, primero, de dónde saca sus votos si es que lo califica. A quién, ojo, habiendo casi un 42% de gente que no decide, él puede o alimentarse de los indecisos y puede alimentarse de la candidatura de los tres que van a la delantera como una válvula de escape. No sabemos todavía, y como es incierto, la medición tampoco es específica, es muy fina, porque la gente va a decir, bueno, si no le dejan calificar, ¿cómo quiere que yo me pronuncie por él? Entonces, todas esos pequeños detalles todavía nos impiden medir la verdadera participación, pero ya vimos que era una candidatura fuerte la de Álvaro Noboa, que entró con fuerza en el escenario hace un par de meses que hicimos las mediciones. Veamos cuánto esto sigue o ha bajado, veamos qué fuerza sigue teniendo, y como digo, todavía tenemos que esperar un poco para poder presentar datos de ser calificada la candidatura del abogado Noboa. Estaba revisando las cifras de la encuesta y bueno, las negativos del presidente Moreno superan el 88%. Yo le preguntaba sobre la participación de Correa y cuánto podría beneficiar o perjudicar a su candidato y si sigue siendo un gran elector. En el caso de Moreno, que él se pronuncia a favor de uno u otro candidato, tomando en cuenta de que, por ejemplo, en octubre del 19, Moreno ya dijo que sería fantástico que Lasso sea presidente, que algún pronunciamiento por el estilo hizo, en donde también mencionó a Nebot. ¿Cuánto podría perjudicar a la candidatura de Lasso que se lo relacione con Moreno, dadas las cifras negativas que tiene el presidente? Claro, a ver, cualquier candidatura que se relacione con un gobierno de salida es peligrosa. Recordemos la elección donde gana Lenín Moreno. Venía ya también disminuida, digamos, la potencia que tenía los gobiernos del expresidente Rafael Correa. Ya había una preocupación por el desgaste propio que se da del poder. Entonces es un lastre, sobre todo cuando la gente está descontenta, digamos, el problema de estar acompañado de una autoridad. Creo que ese es el primer punto. El otro punto es que el gobierno en esta elección no es un actor electoral, no se ha convertido en un informante calificado de la población con respecto a la elección, y me parece que eso es saludable, y yo creo que el gobierno debe dedicarse a gobernar hasta el final, sobre todo cuando no hay un candidato oficialista. Entonces creo que el gobierno no será uno de los principales actores en la contienda electoral con respecto a las candidaturas. Yo creo que jugará su papel de salida. La gente, como digo, está muy preocupada. Obviamente, a quien le echarán la culpa es a las autoridades que están a cargo, a todas las autoridades, y creo que ese va a ser el papel del gobierno nacional. Se moverá la campaña electoral dentro de las potencias
que tengan cada una de las candidaturas específicas. Santiago, usted dice que la gente está muy preocupada. En ese sentido, ¿cuáles son las principales preocupaciones que muestra la gente según su encuesta? Tenemos una situación económica muy complicada, demasiado complicada, un salario básico unificado que se va a mantener congelado, más allá de las bonificaciones que se anuncian, una crisis sanitaria que no se puede controlar. ¿Cómo opina la gente? ¿Cuál es su principal problema? Lo que usted acaba de decir es bien interesante, porque en un primer momento la pandemia ocupó la cabeza de los ciudadanos. Era un problema, la salud era uno de los problemas más sentidos por la gente, sobre todo en los primeros meses que hemos pasado ya en cuarentena. Era esa su angustia, pero eso ha ido decayendo y se presenta la nueva crisis, que es la crisis económica. Porque la pandemia contiene dos crisis, la de salud y contiene la económica. Subirá la una y la otra dependiendo de las variables, por ejemplo, de los contagios y de cuántos muertos haya. De eso dependerá. Pero en este momento hemos visto cómo se desplaza el problema de la salud y el 77% de la población lo que está teniendo es problemas económicos. Lo que más les angustia es el desempleo, el problema de la economía familiar, como digo, cifras tan altas como es del 77%. Ese dato va a ser tomado en cuenta por los ciudadanos para referirse o para apoyar o no a cualquiera de las candidaturas que están presentes. Para cerrar, Santiago, porque se nos va terminando el tiempo, ¿cuánto le ayuda, cuánto le beneficia al candidato Guillermo Lasso en esta su tercera elección adoptar esos discursos como para tratar de llegar al sector más popular o a la gente más joven, cuando dice, bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe, ya que chucha, no sé qué, tratando como de impostar, ¿no? Ese no es Guillermo Lasso, no es el Guillermo Lasso al menos que yo conocía de las dos candidaturas anteriores. ¿Cuánto le puede beneficiar ese cambio de imagen? Mire, yo creo que deben haber medido bien las campañas para hacer una acción de esas, deben haber medido muy bien. Porque lo que usted dice es un discurso que no es propio para la candidatura, es un discurso, digamos, para ninguna candidatura en general. Tal vez para un anticandidato, como ya hemos tenido en el Ecuador, por un candidato que lo que quiere es dinamitar el sistema, pero no es exactamente como se está presentando la candidatura de Guillermo Lasso, que es más bien, en su primer momento quiso ser mucho más compuesta, mucho más clara, pero creo que deben haber analizado, para mí me parece un error, digamos, el manejo de imagen de la candidatura, pero creo que primarán otros sentimientos sobre el voto de Guillermo Lasso más allá de su discurso. Y es los que piensen que Guillermo les puede dar seguridad hacia futuro. Si es que el sentimiento de la gente es de esperanza. Si el sentimiento de la gente no es de esperanza, ese discurso no puede llegar. Dependerá, como digo, muy bien cómo sepan leer las candidaturas, el ánimo ciudadano para emitir un mensaje que les movilice, es decir, que les haga actores de la campaña. Santiago, yo tengo una última inquietud, le prometo. La serie de trabas que se ha puesto a la inscripción del binomio Arauz-Rabascal, a solo ese binomio que es evidente, puede generar en la ciudadanía una especie de afecto hacia esa candidatura o desafecto por parte de esta serie de trabas por parte de las autoridades electorales, porque solo con una especie de dedicación a este binomio, ¿cree que eso puede modificar en algo la percepción de la ciudadanía respecto a esa candidatura? Yo creo que, creo que todavía la gente no entra en esa discusión. Veremos cómo se ventila eso ya en términos de campaña y ver si eso le da o no. Pero más allá de que dé o no de votos, yo creo que primero los mecanismos deben resolverse mucho más fácil para dar certeza a la ciudadanía y no solo lo que pase con la candidatura, en este caso de Arauz, también está la de Álvaro Noboa. O sea, los tiempos han sido muy largos y los pronunciamientos por parte de la autoridad pertinente tampoco han sido efectivos y eficientes. O sea, tenemos un problema. Eso, sumado a
la falta de credibilidad de las instituciones democráticas. Lo único que hacen es crear más bien negativos en torno a la política que positivos en torno a algo. Creo que eso lo único que hace es dañar o perjudicar al sistema. Ahora, yo creo que de todas maneras el binomio Arauz estará en la papeleta electoral. Esperemos a ver qué pasa con la candidatura de Álvaro Noboa y, como digo, esperemos a ver qué pasa con las otras candidaturas que todavía no han sonado, no han sido visibilizadas, y ver cómo se nos va alterando el panorama electoral. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho, Alexis, Licenia, y a ustedes, amigos Radio Escucha y cibernautas, muchas gracias por su paciencia. Que tengan un lindo día. Lo propio, muy amable, Santiago, muy amable. Santiago Nieto, director de Informe Confidencial. Ustedes lo han escuchado y sacan sus propias conclusiones. Una entrevista sin duda muy interesante. 8:11, Alexis. Punto Noticias, el mundo de la información.